Hay cosas que parecen enormes porque las vemos desde demasiado cerca. Una ciudad iluminada durante la noche. Una montaña atravesando las nubes. Un huracán girando sobre el océano. Un continente entero extendiéndose bajo nosotros. Desde la superficie, la Tierra parece inmensa. Es nuestro mundo. Nuestra referencia. El lugar desde donde medimos todo lo demás. Pero este video no es solo un viaje por el universo, es un viaje por la escala. Y la escala no siempre significa tamaño. Puede ser la altura de una montaña, la distancia entre dos mundos, la velocidad de una tormenta, la presión de una atmósfera, la temperatura de un planeta, la energía de una estrella o la fuerza de una gravedad capaz de transformar lunas enteras. Una montaña puede dominar nuestro horizonte y desaparecer desde la órbita. Una tormenta puede devastar una región y parecer pequeña frente a un planeta. Y el Sol, que contiene casi toda la masa de nuestro sistema, puede terminar pareciendo diminuto frente a otras estrellas. Cada vez que creemos haber encontrado una escala extrema, el universo cambia nuestra referencia. En este viaje partiremos desde la Tierra. Atravesaremos mundos de fuego y hielo, océanos ocultos, tormentas más grandes que nuestro planeta, y atmósferas capaces de aplastar o derretir una máquina. Después dejaremos atrás el sistema solar y usaremos al propio Sol para medir estrellas cada vez más calientes, masivas y enormes. Usaremos imágenes reales de telescopios, sondas y observatorios, junto con recreaciones cuando aquello que buscamos no pueda fotografiarse directamente. El objetivo no será simplemente encontrar algo más grande. Será sentir, aunque sea por un momento, hasta dónde pueden llegar las escalas del universo. Y todo comienza aquí, la Tierra. Para nosotros, este planeta no se siente pequeño. Una persona puede pasar toda su vida recorriendo una sola ciudad. Un continente puede contener desiertos, selvas, cordilleras, glaciares y océanos. Una tormenta puede cubrir una región entera. Un tornado puede borrar casas en minutos. Y un huracán, visto desde el espacio, puede parecer una maquinaria viva girando sobre el océano. Pero esa sensación cambia cuando empezamos a alejarnos. Desde el suelo, una montaña parece una frontera entre la tierra y el cielo. El monte Everest se eleva casi 9 kilómetros sobre el nivel del mar. Para un ser humano, esa altura es casi imposible de imaginar. Comparado con cualquier estructura que hayamos construido, sigue siendo gigantesco. Pero para la Tierra, es apenas una elevación sobre su superficie. Desde la órbita, incluso las montañas más altas empiezan a desaparecer dentro de la curvatura del planeta. Los edificios, las carreteras, las fronteras, las ciudades, todo lo que para nosotros parece tan grande, comienza a fundirse en una sola superficie. Y entonces aparece una imagen más extraña. La atmósfera, esa capa de aire que contiene nuestras nubes, nuestro clima, nuestros océanos evaporándose, nuestras tormentas y todo lo que respiramos. Vista desde el espacio, parece apenas una línea delgada alrededor del planeta. Casi todo lo que conocemos ocurre ahí, en esa película fina de aire y agua pegada a una esfera de roca. Vista desde aquí, la Tierra no se vuelve menos impresionante. Se vuelve más clara. Ya no parece infinita, parece finita, delicada, suspendida en la oscuridad. Desde la Tierra, vemos a la Luna aparecer sobre montañas, ciudades y océanos. Está tan presente en nuestra vida que el cerebro casi la coloca como parte del paisaje, como si estuviera ahí cerca. Pero familiar no significa cerca.
cuando mostramos la distancia real, la ilusión desaparece. La Tierra y la Luna dejan de parecer compañeras cercanas. Empiezan a parecer dos mundos separados por un vacío inmenso. Y aún así, la Luna es nuestro vecino más cercano. El primer mundo fuera de la Tierra. El primer lugar donde seres humanos caminaron fuera de su planeta. Y ahora, con nuevas misiones lunares, también vuelve a ser el primer paso de una exploración más profunda. Desde cerca, la Luna no es una esfera lisa y plateada. Es un mundo marcado por impactos, cráteres dentro de cráteres, llanuras oscuras formadas por antiguos flujos de lava, montañas iluminadas por un sol sin atmósfera que suavice las sombras, valles secos, polvo fino y un horizonte más cercano que el de la Tierra, porque la Luna es mucho más pequeña. Aquí no hay océanos, no hay clima, no hay viento que borre las cicatrices. La superficie lunar conserva una memoria antigua de impactos, erupciones y silencio. La Luna nos enseña la primera escala fuera de casa, la distancia. Pero el siguiente mundo nos devuelve a algo más familiar. Cañones, volcanes, desiertos, hielo. Marte. Es extraño, pero no completamente extraño. Tiene polvo, tiene hielo, tiene valles, tiene volcanes, tiene estaciones, tiene paisajes que por un momento podrían recordarnos a desiertos de la Tierra. Y quizá por eso Marte resulta tan inquietante, porque no parece un mundo imposible, parece un mundo familiar, pero llevado a otra escala. En la Tierra, el Gran Cañón es uno de los paisajes más impresionantes del planeta. Una grieta enorme en la superficie, de casi 450 kilómetros de largo, y en algunos puntos alcanza más de 1800 metros de profundidad. Desde sus bordes, el mundo parece partirse frente a nosotros. Pero en Marte, esa comparación se queda pequeña. Allí está Valles Marineris, un sistema de cañones de aproximadamente 4.000 kilómetros de largo, hasta 200 kilómetros de ancho en algunas regiones, y más de 6 kilómetros de profundidad. Si lo pusiéramos sobre la Tierra, no sería una maravilla dentro de un paisaje, sería una herida cruzando continentes. Y aunque suele compararse con el Gran Cañón, su origen fue muy distinto. El Gran Cañón fue tallado lentamente por el agua, por el río Colorado abriéndose camino durante millones de años. Valles Marineris parece haber nacido de algo más brutal, una fractura gigantesca en la corteza de Marte. Cerca de allí está la región de Tarsis, una provincia volcánica tan masiva que deformó parte del planeta. La corteza se estiró, se agrietó, y con el tiempo esas fracturas se ampliaron con derrumbes, erosión y posiblemente antiguos flujos de agua. Por eso, desde la órbita, Valles Marineris no parece solo un cañón. Parece una marca de tensión en la piel del planeta, una grieta tan grande que ningún ser humano podría entenderla completa desde el suelo. Habría que elevarse, alejarse, ver Marte casi entero para comprender que esa línea oscura no es un accidente menor, sino una estructura capaz de partir la imaginación en dos. Y aún así, Marte guarda otra comparación todavía más absurda. En la Tierra, el Everest se eleva casi 9 kilómetros sobre el nivel del mar. Es el techo de nuestro mundo. Un lugar donde el aire se vuelve delgado. El cuerpo humano empieza a fallar y cada paso se convierte en una batalla. Pero en Marte existe Olympus Mons, el volcán más alto del sistema solar. Se eleva alrededor de 22 a 26 kilómetros sobre las llanuras que lo rodean,
casi 3 veces la altura del Everest. Y su tamaño no está solo en la altura. Su base mide más de 500 kilómetros de ancho, tan extensa que si la colocáramos sobre la Tierra, cubriría una región comparable al tamaño del estado de Arizona. Olympus Mons hace que el Everest parezca un primer intento, una montaña joven, tímida, todavía aprendiendo a levantar la cabeza frente a un gigante. Pero lo más extraño es que si estuvieras caminando sobre Olympus Mons, quizá no sentirías estar subiendo el volcán más grande del sistema solar. Fue construido por lava fluyendo una y otra vez durante enormes periodos de tiempo, formando pendientes suaves y una base descomunal. Su escala está tan extendida que desde cerca se esconde. Desde la órbita, en cambio, se revela, no como una cima perdida entre cordilleras, sino como una región entera levantada sobre Marte. Un gigante tan ancho que el horizonte no alcanza para mostrarlo completo. Marte toma cosas que conocemos, cañones, volcanes, desiertos, hielo, y las vuelve más grandes, más solitarias, más antiguas. No rompe la comparación porque sea completamente alienígena. La rompe porque se parece lo suficiente a la Tierra como para que intentemos medirlo. Y entonces descubrimos que nuestras referencias no alcanzan. Y aún así, Marte sigue siendo un mundo rocoso. Un planeta pequeño comparado con lo que viene después. Porque en el sistema solar hay lunas que también son mundos. Algunas esconden océanos bajo el hielo. Otras están cubiertas de volcanes activos. Y una de ellas es más grande que Mercurio. En el sistema solar, la palabra luna puede engañar. Nos hace pensar en algo pequeño, un objeto secundario, una roca acompañando a un mundo más importante. Pero alrededor de Júpiter existe Ganímedes, la luna más grande del sistema solar. Tiene más de 5.200 kilómetros de diámetro. Es más grande que Mercurio, más grande que Plutón, y comparada con nuestra luna parece casi otro tipo de mundo. Desde lejos, Ganímedes parece una esfera gris y antigua, pero su superficie está marcada por cráteres, regiones oscuras y largos surcos claros, señales de una historia geológica más compleja de lo que esperaríamos de una simple luna. Y además tiene algo único, un campo magnético propio. Ganímedes no solo orbita dentro del enorme dominio de Júpiter, también crea una pequeña burbuja magnética alrededor de sí misma, una luna dentro del reino de un gigante, pero con una frontera invisible propia. Y bajo su corteza helada podría esconder un océano de agua salada, no un océano abierto como los de la Tierra, sino uno enterrado bajo hielo, invisible desde afuera. Ganímedes nos obliga a cambiar la idea de lo que puede ser una luna. No es solo un satélite, es un mundo. Pero en el sistema de Júpiter, no todas las lunas esconden su energía bajo hielo. Algunas la expulsan violentamente hacia el espacio. Io parece pequeña junto a Júpiter. Una esfera amarilla, manchada, casi delicada frente al planeta gigante. Pero esa apariencia engaña. Io es el mundo más volcánicamente activo del sistema solar. Tiene cientos de volcanes, lagos de lava, regiones enteras cubiertas por azufre y erupciones capaces de lanzar material por encima de su superficie, directamente hacia el espacio. En la Tierra, un volcán activo puede transformar una ciudad, una isla o una región entera. En Io, el volcanismo transforma el rostro completo del mundo. Y lo más extraño es que todo esto no ocurre porque Io esté cerca del Sol. Ocurre porque está atrapada en la gravedad de Júpiter. Cada vez que Io orbita, las fuerzas gravitatorias del gigante la estiran y la comprimen ligeramente. También recibe la influencia de otras lunas,
como Europa y Ganímedes, que ayudan a mantener su órbita en una danza precisa. Ese tirón constante genera calor en su interior, como si la Luna estuviera siendo amasada por la gravedad. Y ese calor termina escapando por la superficie en forma de volcanes. Io no es un mundo muerto. Es un mundo que se rehace una y otra vez. Una luna pequeña frente a Júpiter, pero con una energía interna capaz de borrar sus propios cráteres y pintar su superficie con fuego. Y justo al lado de este infierno volcánico aparece el contraste perfecto. Europa. Parece casi lo opuesto de Io. Donde Io está cubierta de volcanes y colores violentos, Europa aparece lisa, clara, congelada. Una esfera de hielo cruzada por líneas oscuras, fracturas largas, grietas que recorren su superficie como si el mundo entero hubiera sido quebrado y vuelto a unir. A simple vista podría parecer una luna muerta, un bloque de hielo orbitando a Júpiter, pero Europa es uno de los lugares más intrigantes del sistema solar, precisamente porque lo más importante no está a la vista. Bajo su corteza helada podría existir un océano global de agua salada. En la Tierra, los océanos cubren la superficie, reflejan la luz del sol, forman nubes, lluvia, costas y tormentas. En Europa, el océano estaría enterrado, separado del espacio por kilómetros de hielo, sin olas visibles, sin continentes, sin un cielo azul sobre él, un océano oscuro, oculto, presionado entre la corteza congelada y el interior rocoso de la Luna. Europa no impresiona por ser enorme. Impresiona porque su escala está escondida. Desde afuera parece una luna helada. Por dentro podría guardar más agua que todos los océanos de la Tierra. Io nos muestra lo que la gravedad de Júpiter puede encender. Europa nos muestra lo que esa misma gravedad podría mantener vivo bajo una capa de hielo. Pero para entender por qué estas lunas son tan extremas, no basta con mirarlas a ellas. Hay que mirar al planeta que las domina. Júpiter. No es solo el planeta más grande del sistema solar. Es una presencia. Un mundo tan masivo que todo a su alrededor parece organizado por su gravedad. Después de ver Marte, Ganímedes, Io y Europa, Júpiter aparece como el centro de un pequeño imperio. Sus lunas no son simples puntos orbitando a su alrededor, son mundos completos, cada uno moldeado por la influencia del gigante. La Tierra tiene unos 12.700 kilómetros de diámetro. Júpiter tiene casi 143.000 kilómetros de diámetro en su ecuador, es decir, es más de 11 veces más ancho que nuestro planeta. Otra categoría de mundo. Y cuando miramos a Júpiter no estamos viendo suelo, estamos viendo atmósfera, franjas enormes de nubes, corrientes que giran en direcciones opuestas, tormentas que se forman, se deforman y sobreviven dentro de una esfera de hidrógeno y helio. En la Tierra, un huracán categoría 5 empieza a partir de vientos sostenidos de unos 252 kilómetros por hora. A esa velocidad, el aire ya puede destruir casas, arrancar árboles y convertir ciudades costeras en zonas irreconocibles. Pero en la gran mancha roja de Júpiter, los vientos superan los 640 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad mínima de un huracán categoría 5. Y esa tormenta no es más grande que una ciudad, no es más grande que un país. Es más grande que la Tierra, una tormenta donde nuestro planeta entero podría caber dentro. Desde lejos, la gran mancha roja parece un óvalo tranquilo, casi decorativo. Pero esa calma es una mentira visual. Estamos viendo un vórtice gigantesco, girando dentro de una atmósfera sin suelo firme que lo detenga. Un sistema de nubes y vientos que ha persistido durante siglos.
como si el clima de Júpiter tuviera memoria propia. Júpiter nos obliga a cambiar otra vez la comparación. Ya no hablamos de un volcán más alto que el Everest, ni de un cañón más largo que un continente. Ahora hablamos de un planeta 11 veces más ancho que la Tierra, con una tormenta más grande que la Tierra y vientos que superan con facilidad a los huracanes más violentos de nuestro mundo. Júpiter puede convertir lunas en mundos extremos. Puede sostener tormentas más grandes que la Tierra. Puede tener una gravedad que organiza docenas de satélites. Y más lejos del Sol todavía quedan gigantes más fríos, más extraños y más silenciosos. Júpiter nos deja con una idea difícil de superar. Un planeta más de 11 veces más ancho que la Tierra, con una tormenta más grande que nuestro mundo, y vientos que superan los 640 kilómetros por hora. Pero más lejos del Sol, donde la luz llega débil y el sistema solar empieza a sentirse más frío y silencioso, hay un planeta más pequeño que Júpiter, y con vientos todavía más extremos. Neptuno. A simple vista, Neptuno parece tranquilo. Una esfera azul, lejana, suave, casi inmóvil. Pero esa calma también es una mentira visual. Neptuno está a más de 30 veces la distancia de la Tierra al Sol. La luz del Sol tarda poco más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Pero para alcanzar Neptuno necesita alrededor de 4 horas y 10 minutos. Eso significa que cuando vemos la luz solar reflejada en sus nubes, estamos viendo luz que ha pasado más de 4 horas, atravesando la oscuridad antes de tocar el planeta. Recibe una fracción mínima de la luz solar que llega a nuestro planeta, y aún así su atmósfera está viva. Sus nubes de metano congelado pueden ser arrastradas por vientos de más de 2000 kilómetros por hora. No estamos hablando de una brisa en un mundo lejano. Estamos hablando de corrientes capaces de cruzar la atmósfera a velocidades que en la Tierra serían casi imposibles de imaginar como clima. No es el más grande. No tiene la tormenta más famosa. No domina el sistema solar exterior como Júpiter domina sus lunas. Pero en su oscuridad azul, lejos del calor del Sol, Neptuno guarda una de las atmósferas más violentas del sistema solar. Un planeta helado, distante, aparentemente sereno, donde el viento se mueve como si el frío no hubiera logrado calmar nada. Y cerca de él, otro gigante helado rompe la escala de una manera menos violenta, pero igual de extraña. No por sus vientos, sino por su inclinación. Urano es uno de los planetas más extraños del sistema solar, aunque muchas veces pase desapercibido. A simple vista parece una esfera azul verdosa, suave y casi vacía. Pero esa apariencia tranquila esconde una rareza enorme. Urano tiene unos 51.000 kilómetros de diámetro. Eso lo hace aproximadamente 4 veces más ancho que la Tierra. Pero su tamaño no es lo más extraño. Lo extraño es cómo gira. La Tierra está inclinada, y esa inclinación nos da las estaciones. Urano, en cambio, está inclinado casi 98 grados. Parece girar de lado, como si en algún momento de su historia algo lo hubiera golpeado con tanta fuerza que el planeta quedó tumbado mientras seguía dando vueltas alrededor del Sol. Y esa inclinación convierte sus estaciones en algo extremo. Durante parte de su largo año, un polo puede quedar mirando hacia el Sol durante décadas, mientras el otro permanece hundido en una noche larguísima. No es un invierno como los de la Tierra.
es una estación medida en generaciones humanas. Urano también tiene anillos, oscuros y difíciles de ver, casi escondidos alrededor del planeta. Pero su verdadera impresión no está en el espectáculo. Está en la rareza. Un gigante helado, lejano, silencioso, girando de lado en la oscuridad del sistema solar exterior. Y después de estos mundos fríos, inclinados y azules, el viaje cambia de tono. Porque más cerca del Sol hay un planeta que no parece extraño por estar torcido, ni violento por sus vientos. Parece casi diseñado para detener la mirada. Un mundo rodeado por una estructura tan grande, tan fina y tan brillante, que desde lejos parece imposible. A primera vista, Saturno no parece violento. No tiene el color profundo de Neptuno. No parece girar de lado como Urano. No domina sus lunas con la presencia brutal de Júpiter. Parece diseñado para detener la mirada. El planeta tiene alrededor de 120.000 kilómetros de diámetro, casi 9 veces y media el diámetro de la Tierra. Pero aunque Saturno es gigantesco, lo que lo vuelve inolvidable no es solo el planeta, son sus anillos. Desde lejos parecen una estructura sólida, una especie de disco perfecto rodeando al mundo. Pero esa apariencia engaña. Los anillos no son una superficie continua. Son incontables fragmentos de hielo y roca, desde partículas diminutas hasta bloques mucho más grandes, todos orbitando alrededor de Saturno, como si formaran una coreografía imposible. Y aquí la escala se vuelve extraña. Los anillos se extienden cientos de miles de kilómetros alrededor del planeta. Son más anchos que varios mundos puestos uno junto a otro. Pero al mismo tiempo son absurdamente delgados. En muchos lugares su grosor sería comparable al de un edificio. Una estructura gigantesca en anchura, pero finísima en altura, como una hoja de hielo extendida alrededor de un planeta. Saturno no impacta como Júpiter, con una tormenta más grande que la Tierra. Saturno impacta porque parece demasiado delicado para ser real. Un planeta enorme, rodeado por una arquitectura tan fina que desde lejos parece perfecta, pero de cerca se descompone en millones y millones de piezas moviéndose bajo la gravedad. Y dentro de ese sistema de anillos y lunas hay mundos pequeños que guardan secretos enormes. Uno de ellos es tan pequeño comparado con la Tierra que podría parecer insignificante, pero desde su superficie helada lanza material directamente al espacio. Encélado. Es diminuto comparado con Saturno. Tiene apenas unos 500 kilómetros de diámetro. Es tan pequeño que junto a los planetas gigantes casi parece una esfera de hielo perdida en el sistema. Pero Encélado es una trampa visual. Parece tranquilo, parece congelado, parece demasiado pequeño para importar. Y sin embargo, es uno de los mundos más fascinantes que hemos encontrado. Cerca de su polo sur, enormes grietas atraviesan la superficie helada. A través de esas fracturas, Encélado lanza al espacio chorros de vapor de agua, partículas de hielo y compuestos orgánicos. No una nube débil pegada al suelo. Plumas que salen de la luna y se extienden hacia el espacio, como si el mundo estuviera respirando por grietas abiertas en su corteza. Y lo más importante no es solo lo que sale, es de dónde viene. Debajo de su capa de hielo, Encélado tiene un océano global de agua salada, un océano escondido dentro de una luna de apenas 500 kilómetros. En la Tierra, un océano necesita un planeta entero para sentirse inmenso. En Encélado, un océano cabe dentro de un mundo más pequeño que muchos países.
y parte de ese océano se escapa al espacio. Eso es lo que lo vuelve tan poderoso visualmente. No tenemos que imaginar por completo lo que hay debajo. La luna lo está expulsando hacia afuera. Fragmentos de hielo, vapor, química orgánica, señales de un océano encerrado bajo una corteza helada. Encélado nos recuerda que, en el sistema solar, el tamaño no siempre decide la importancia. A veces, un mundo pequeño puede abrir una ventana hacia algo gigantesco escondido en su interior. Pero Saturno guarda otra luna todavía más extraña, una mucho más grande. Una luna con atmósfera, lluvia, ríos, lagos y mares. Solo que casi nada de eso está hecho de agua. Titán. Es la luna más grande de Saturno, y después de Encélado se siente como entrar en otro tipo de misterio. No es una esfera brillante de hielo, es un mundo cubierto por una atmósfera espesa, anaranjada, opaca, una niebla global que esconde la superficie. Titán tiene más de 5.100 kilómetros de diámetro. Es más grande que Mercurio, y es la única luna del sistema solar con una atmósfera densa, no una capa tenue de gas, una atmósfera real, profunda, capaz de formar clima. Desde afuera, Titán parece una bola dorada. Pero bajo esa niebla hay paisajes que suenan inquietantemente familiares. Ríos, lagos, mares, costas, lluvia, nubes. En la Tierra, todo eso pertenece al ciclo del agua. El agua se evapora, forma nubes, cae como lluvia, corre por ríos y llena océanos. En Titán, la escena es parecida, pero la química está equivocada. Allí, la temperatura ronda los menos 179 grados Celsius. Hace tanto frío que el agua se comporta como roca, parte del paisaje congelado de la Luna. Y los líquidos que fluyen por la superficie no son agua, son metano y etano. En la Tierra, el metano y el etano son gases. No forman mares, no llenan ríos, no caen del cielo como lluvia. Pero Titán es tan frío que esos gases pueden existir como líquidos estables en la superficie. Por eso, en Titán puede llover metano. Los ríos pueden excavar canales en el terreno. Los lagos pueden extenderse cerca de los polos. Y los mares pueden abrirse como manchas oscuras bajo una atmósfera anaranjada. Es familiar y alienígena al mismo tiempo, como una versión distorsionada de la Tierra. Un mundo donde hay clima, pero no como el nuestro. Donde hay líquidos, pero no para bañarse. Donde hay una atmósfera densa, pero bajo temperaturas que convertirían el agua en piedra. Titán nos muestra que la escala no siempre está en lo grande. A veces está en lo parecido. En encontrar un mundo que comparte formas con la Tierra, ríos, lluvias, mares y atmósfera, pero hecho con materiales completamente distintos. Y después de Titán, la comparación con la Tierra se vuelve inevitable. Porque hay otro planeta, casi del tamaño de nuestro mundo, cubierto por una atmósfera espesa. Pero en vez de ser una versión helada de la Tierra, es su pesadilla caliente. Venus es el extremo opuesto a Titán. El problema no es el frío, es el calor. Y lo inquietante es que Venus no parece al principio un mundo completamente ajeno. Es casi del tamaño de la Tierra. La Tierra tiene unos 12.700 kilómetros de diámetro. Venus tiene poco más de 12.100 kilómetros. Si solo miráramos tamaño y composición, podríamos llamarlo nuestro planeta hermano. Pero esa comparación dura muy poco. Su atmósfera está compuesta principalmente por dióxido de carbono. Sus nubes no son de agua, sino de ácido sulfúrico.
Y esa atmósfera es tan densa que en la superficie la presión es unas 93 veces mayor que al nivel del mar en la Tierra. Es como estar a casi 1 kilómetro bajo el océano, pero sin océano, solo aire aplastante, roca, nubes ácidas y calor. La superficie de Venus alcanza alrededor de 467 grados Celsius, más caliente que Mercurio, aunque Mercurio está más cerca del Sol, tan caliente que el plomo podría derretirse. En Titán, el frío extremo cambia las reglas de la química. En Venus, el calor extremo convierte una atmósfera en una prisión. Desde el espacio, Venus puede parecer suave, brillante, casi hermoso. Una esfera cubierta por nubes claras, reflejando la luz del Sol. Pero debajo de esa apariencia hay un mundo sofocado. Montañas deformadas, volcanes, llanuras abrasadas, un cielo amarillento y una presión que destruiría casi cualquier máquina en poco tiempo. Las sondas que lograron tocar su superficie no sobrevivieron mucho, porque Venus no recibe a los visitantes, los aplasta, los cocina, los corroe. Y aún así, Venus no deja de ser importante, porque al compararlo con la Tierra entendemos algo fundamental. Dos planetas rocosos, parecidos en tamaño, pueden terminar con destinos completamente distintos. La Tierra se volvió azul. Venus se volvió el ejemplo más extremo de una atmósfera fuera de control. Pero incluso Venus, con todo su calor, no produce ese calor por sí mismo. Su infierno depende de una fuente más grande, la estrella que domina todo lo que hemos visto. Hasta ahora hemos visto mundos, planetas rocosos, lunas heladas, océanos ocultos, volcanes, tormentas, anillos, atmósferas capaces de congelar la química o convertir un planeta en un horno. Pero todo eso ocurre alrededor de una estrella, el Sol. Desde la Tierra, el Sol parece un disco brillante en el cielo, algo familiar, diario, casi simple. Pero esa familiaridad también engaña. El Sol tiene casi 1,4 millones de kilómetros de diámetro. La Tierra tiene unos 12.700 kilómetros. Eso significa que el Sol es unas 109 veces más ancho que nuestro planeta. No 2 veces, no 10 veces, más de 100 veces. Y no domina el sistema solar solo por tamaño. Lo domina por masa. El Sol contiene aproximadamente el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Todo lo demás, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, sus lunas, asteroides, cometas, polvo y hielo, todo junto, forma apenas una pequeña fracción de lo que queda. Después de recorrer mundos enteros, volcanes gigantes, cañones continentales, tormentas más grandes que la Tierra y anillos de cientos de miles de kilómetros, descubrimos que casi todo eso es material sobrante orbitando una estrella. El Sol no es una bola de fuego en el sentido cotidiano. No está ardiendo como madera o carbón. En su núcleo, la presión y la temperatura son tan extremas que los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio. Esa fusión libera energía, y esa energía tarda muchísimo tiempo en abrirse camino hacia afuera, atravesando capas internas, hasta que finalmente escapa como luz y calor. La luz que toca los océanos, la energía que mueve el clima, la razón por la que existe el ciclo del agua, la fuente que hace posible casi toda la vida en la Tierra. Pero el Sol no solo brilla, también despierta. Su superficie y su atmósfera están atravesadas por campos magnéticos que se retuercen, se tensan
y a veces se rompen de forma violenta. Cuando eso ocurre, el Sol puede liberar llamaradas solares, explosiones gigantescas de energía, entre las más potentes del sistema solar. En cuestión de minutos, una región del Sol puede volverse muchísimo más brillante, expulsando radiación hacia el espacio, y a veces esas explosiones vienen acompañadas por algo todavía más visual: enormes eyecciones de masa coronal, nubes de plasma y campo magnético lanzadas desde la atmósfera solar, capaces de extenderse cientos de miles de kilómetros mientras se alejan del Sol. No son llamas como las de una fogata, son arcos de plasma, tormentas magnéticas, material solar arrancado y empujado hacia el espacio a velocidades que pueden alcanzar miles de kilómetros por segundo. Desde lejos pueden parecer filamentos elegantes elevándose sobre la superficie, pero a escala real son estructuras más grandes que planetas enteros. A veces ese material viaja por el sistema solar y alcanza la Tierra. Nuestro campo magnético desvía gran parte de esa energía, pero una parte interactúa con la atmósfera y enciende auroras cerca de los polos. Luces verdes, rojas y violetas bailando en el cielo. Una belleza delicada nacida de una estrella violenta. Todo viene de esa estrella. Pero incluso aquí, la escala vuelve a traicionarnos, porque después de ver planetas y lunas, el Sol parece monstruoso. Y lo es. Comparado con la Tierra, es inmenso. Comparado con Júpiter, sigue siendo enorme. Pero en la escala de las estrellas, el Sol no es un gigante. Es una estrella común, estable, mediana, cercana, lo bastante tranquila como para que un planeta pequeño haya tenido miles de millones de años para cambiar, enfriarse, llenarse de océanos y producir vida. Y eso prepara el siguiente salto. Porque si el Sol hace que todos los planetas parezcan pequeños, hay estrellas que hacen que el Sol parezca diminuto. Estrellas más calientes, más masivas, más brillantes. Estrellas rodeadas por planetas que viven en condiciones extremas. Y estrellas tan enormes que, si ocuparan el lugar del Sol, podrían devorar las órbitas de planetas enteros. El sistema solar ya nos mostró que nuestra escala humana no alcanza. Pero al salir de él, la comparación se rompe otra vez. Y esta vez, el punto de referencia no será la Tierra, será el Sol. Al salir del sistema solar, los kilómetros empiezan a quedarse pequeños. Las distancias se vuelven tan grandes que necesitamos otra unidad: el año luz. Aunque su nombre suene a tiempo, un año luz es una distancia. Es todo lo que la luz recorre durante un año. Y la luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. En un solo segundo podría dar unas 7 vueltas y media alrededor de la Tierra. Pero incluso moviéndose a esa velocidad, necesita años para viajar entre muchas estrellas. Un año luz equivale a unos 9,5 billones de kilómetros. Esa será nuestra nueva referencia. Nuestro Sol puede parecer violento cuando lanza llamaradas y enormes nubes de plasma al espacio. Pero comparado con otras estrellas, es relativamente estable. Kelt 9 es diferente. Es una estrella azulada, alrededor de 2,3 veces más grande y más de 2 veces más masiva que el Sol. Mientras la superficie solar ronda los 5.500 grados Celsius, Kelt 9 se acerca al doble de esa temperatura, y alrededor de ella orbita un planeta realmente gigante, Kelt 9b. Tiene casi 3 veces la masa de Júpiter, pero está atrapado en una órbita absurdamente cercana.
Su año no dura 12 años como el de Júpiter, ni uno como el de la Tierra. Dura apenas un día y medio. El resultado es brutal. Su lado diurno puede superar los 4.300 grados Celsius. Venus, el planeta más caliente del sistema solar, alcanza unos 467. Kelt 9b no está cientos de grados por encima, está miles. Es tan caliente que supera la temperatura de muchas estrellas pequeñas. La radiación rompe moléculas en su atmósfera y puede arrancarle material, como si el planeta estuviera siendo evaporado por la misma estrella que orbita. En nuestro sistema solar, la energía del Sol permitió que la Tierra desarrollara océanos, clima y vida. En Kelt 9b, una estrella mucho más intensa convierte a un planeta gigante en un mundo abrasado y castigado por la luz. La mayoría de estos planetas lejanos no aparecen como esferas claras en una fotografía. Suelen descubrirse por señales diminutas, la sombra que producen al pasar frente a su estrella, o el pequeño movimiento que su gravedad provoca en ella. Pero algunos mundos jóvenes y gigantes sí han podido verse directamente como puntos de luz. En sistemas como HR 8799, varios planetas han sido observados moviéndose lentamente en sus órbitas. Beta Pictoris b es otro de esos extraños casos en los que logramos separar la luz de un planeta de la de su estrella. No vemos continentes ni tormentas, pero vemos mundos reales girando alrededor de otros soles. Y entre los miles de planetas descubiertos, algunos despiertan interés no por ser infernales, sino por parecerse inquietantemente a lo que conocemos. Kepler 452b es una supertierra, un mundo aproximadamente un 60% más ancho que nuestro planeta, con un año de unos 385 días, orbitando en la zona habitable de una estrella muy parecida al Sol. No sabemos si tiene océanos, ni continentes. Ni siquiera sabemos con certeza si posee una superficie rocosa o una atmósfera demasiado densa. No es una segunda Tierra. Es una posibilidad. Si su masa estimada y su composición rocosa fueran correctas, su gravedad sería mayor. Una persona de 80 kilos podría sentirse como si pesara cerca de 160. Caminar costaría más. Saltar sería más difícil. Y cualquier forma de vida tendría que desarrollarse bajo el peso constante de un mundo más grande. Quizá tendría océanos profundos. Quizá un cielo cubierto por una atmósfera espesa. O quizá no se parecería en nada a las recreaciones que podemos imaginar. Kepler 452b no es interesante porque sepamos que es habitable. Lo es porque está lo bastante cerca de nuestra idea de la Tierra, como para hacernos imaginar otra versión de nuestro propio mundo, más grande, más pesada, más antigua, y todavía fuera de nuestro alcance. Su estrella se parece mucho al Sol, pero ninguna de las dos permanecerá así para siempre. A estrellas como la nuestra también les espera un futuro monstruoso. Y una pista de ese futuro brilla en la parte superior de una de las figuras más reconocibles del cielo austral. La Cruz del Sur. Allí está Gacrux. A simple vista parece una luz rojiza marcando la parte superior de la cruz. Pero esa luz es una gigante roja. Gacrux tiene apenas algo más de masa que el Sol, y aún así su diámetro puede acercarse a los 330 millones de kilómetros. El Sol mide cerca de 1,4 millones. Gacrux no es 2 veces más ancha, ni 10. Está tan inflada que nuestra estrella parecería una pequeña esfera frente a un globo rojo gigantesco.
Esto ocurre porque ya está agotando el hidrógeno de su núcleo. El equilibrio interno cambia. Sus capas exteriores se expanden y la superficie se enfría. Así nace una gigante roja. Dentro de miles de millones de años, el Sol también se hinchará y transformará el sistema solar interior en un lugar irreconocible. Pero algunas estrellas llegan aún más lejos. No solo se expanden, empiezan a envolverse en el material que ellas mismas expulsan. A unos 400 años luz, Hubble captó una estrella que parece un ojo anaranjado brillando detrás de una nube de humo. CW Leonis. A su alrededor hay capas, arcos y filamentos de gas y polvo, arrancados de la propia estrella. CW Leonis es una estrella de carbono. No porque esté hecha únicamente de ese elemento, sino porque el carbono producido en su interior ha llegado hasta sus capas externas. Allí ayuda a formar moléculas y un polvo oscuro parecido al hollín, que termina ocultando parte de la estrella. Por eso no estamos viendo solamente una esfera luminosa. Estamos viendo una estrella escondida dentro de los restos de su propia atmósfera. Su diámetro puede alcanzar cientos de veces el del Sol, pero no porque naciera con una masa descomunal. Es enorme porque se encuentra en una etapa avanzada de su vida. Se expande, pulsa y pierde sus capas exteriores, sembrando el espacio con material que algún día podrá formar nuevas estrellas y planetas. CW Leonis se oculta tras su propio polvo, pero otras estrellas monstruosas brillan a simple vista. En la constelación de Orión, una luz rojiza marca el hombro del cazador. Betelgeuse. Desde la Tierra parece solo un punto cálido en el cielo, pero esa apariencia es una mentira amable. Betelgeuse no es una gigante roja como Gacrux, es una supergigante roja. Nació con mucha más masa y tendrá un final completamente distinto. Contiene alrededor de 14 o 15 veces la masa del Sol, mientras sus capas exteriores se extienden hasta formar un cuerpo de dimensiones casi absurdas. Su borde no es limpio ni estable, pero algunas estimaciones la sitúan cerca de 700 veces el diámetro solar, casi 1.000 millones de kilómetros. Si reemplazara al Sol, Mercurio desaparecería dentro de ella. También Venus, la Tierra, Marte, y sus capas podrían acercarse a la órbita de Júpiter o extenderse más allá. Durante todo el sistema solar, el Sol parecía reducir cada planeta a una pequeña esfera orbitándolo. Betelgeuse hace lo mismo con el Sol, y no solo es enorme. Pulsa, cambia, expulsa material, se oscurece y vuelve a brillar. En 2019 y 2020 perdió tanta luminosidad que muchos pensaron que su explosión final podía estar cerca. No ocurrió, pero el evento recordó algo inevitable. Betelgeuse está llegando al final de su vida. Cuando su núcleo ya no pueda sostener el peso de sus capas, colapsará, y ese colapso puede terminar en una supernova. Una explosión tan brutal que, en su punto máximo, puede brillar más que una galaxia entera. Mientras sus capas salen despedidas al espacio, puede crecer hasta alcanzar varios años luz de diámetro. Betelgeuse está demasiado lejos para representar un peligro, pero cuando finalmente muera, el cielo cambiará.
podría aparecer como un punto de luz visible incluso durante el día. De noche podría rivalizar con el brillo de la luna, concentrado en un solo lugar del cielo, justo en el hombro de Orión. Durante semanas o meses contemplaríamos una estrella muriendo frente a nuestros ojos. Después quedará un remanente, una nube de material expandiéndose por el espacio, y quizá un objeto compacto nacido del colapso. Pero antes de llegar a esa muerte estelar, queda una última gigante, una estrella fuera de nuestra galaxia, captada en una imagen real que parece menos una fotografía de una estrella y más la silueta de algo imposible. WOHG-64 está en la Gran Nube de Magallanes, a unos 160.000 años luz. A semejante distancia, incluso una estrella monstruosa debería parecer apenas un punto. Pero en 2024, el BLT obtuvo la primera imagen ampliada de una estrella individual situada fuera de la Vía Láctea. Lo que apareció fue una forma brillante y deformada, envuelta en un capullo de gas y polvo, como si la estrella estuviera escondida dentro de su propia agonía. WOHG-64 ha sido estimada en cerca de 2.000 veces el tamaño del Sol. Eso la coloca en una escala cercana a los 2.800 millones de kilómetros. No millones, miles de millones. Una cifra tan absurda que deja de sentirse como una estrella y empieza a aparecer una región entera del espacio ardiendo alrededor de un núcleo invisible. Pero su tamaño no es lo único extraordinario. Esta estrella está perdiendo sus capas exteriores. El gas y el polvo se acumulan a su alrededor formando una envoltura alargada, quizá moldeada por una expulsión violenta de material, su rotación o incluso una compañera oculta. Con Betelgeuse vimos una supergigante roja visible a simple vista. Con WOHG-64 vemos una de las estrellas más extremas conocidas, en otra galaxia rodeada por los restos de sí misma. Pero estrellas como estas no viven para siempre. Esta estrella lleva nuestra comparación hasta un extremo difícil de imaginar. Comenzamos este viaje sobre la Tierra, donde una montaña de 9 kilómetros parecía tocar el cielo. Después encontramos un cañón que podría atravesar continentes, un volcán demasiado ancho para parecer una montaña, lunas con océanos ocultos, tormentas más grandes que nuestro planeta, vientos de más de 2.000 kilómetros por hora, una atmósfera capaz de aplastar una máquina y una estrella que contiene casi toda la masa de nuestro sistema solar. Pero al salir de él, incluso el Sol dejó de parecer extraordinariamente grande. Cacrux lo convirtió en una pequeña esfera frente a una gigante roja. Betelgeuse extendió esa comparación hasta las órbitas de planetas enteros. Y WOHG-64 nos llevó fuera de la Vía Láctea, hasta una estrella envuelta en el material que ella misma está expulsando. Al principio medíamos las cosas usando la Tierra. Después tuvimos que usar el Sol. Y finalmente, hasta los kilómetros dejaron de ser suficientes. Necesitamos medir las distancias por los años que tarda la luz en recorrerlas. Ese es el verdadero cambio de escala. No consiste únicamente en encontrar algo más grande.
consiste en llegar a un lugar donde nuestras referencias anteriores ya no funcionan. Pero incluso una estrella tan extrema como W o HG64 no es eterna. Todas las estrellas nacen. Todas cambian. Y tarde o temprano, todas mueren. Algunas terminan lentamente, rodeadas por las capas que expulsaron. Otras explotan con suficiente energía para superar el brillo de una galaxia. Y algunas colapsan hasta convertirse en objetos donde la materia y la gravedad alcanzan límites todavía más difíciles de comprender. Este viaje termina aquí, pero la historia de las estrellas apenas comienza. En el próximo video entraremos en las nebulosas donde nacen, seguiremos sus vidas hasta las supernovas y descubriremos lo que queda después: estrellas de neutrones, agujeros negros, galaxias y estructuras tan grandes que una galaxia entera volverá a convertirse en un simple punto. Hasta ahora viajamos desde la Tierra hasta las estrellas. La próxima vez veremos qué ocurre cuando las estrellas dejan de ser el destino y se convierten en el comienzo.